Saludos, aquí de nuevo. Eh, vamos, estamos continuando, ¿verdad? La temática anterior. Estábamos hablando en la vez anterior de por qué básicamente ser católico, ¿verdad? Dijimos que el mensaje de Cristo es que fuéramos uno. Y dijimos, bueno, pues entonces, o todos nos hacemos bautistas, o todos nos hacemos presbiterianos, o todos nos hacemos metodistas, o todos nos hacemos católicos, o todos nos hacemos alguna religión cristiana porque la idea que Cristo tenía y que siempre ha tenido es que seamos uno, un solo pastor, una sola fe, un solo bautismo. Así que entre todas estas diferentes formas de ver el cristianismo, tendremos que coger cuál de ellas es la que mejor perpetúa, continúa y realmente es y en la que existe esa iglesia que los apóstoles fundaron, que Cristo fundó a través de los apóstoles, que como dice San Pablo, está fundamentada en los apóstoles y en los profetas. Históricamente es fácil, o sea, históricamente sabemos que hasta el año 1054 todos los cristianos del mundo eran católicos, no había ninguna otra religión católica, nada más que, digo, pero cristiana nada más que la católica. Es en el año 1054 en que más bien por razones políticas, más que otra cosa, se divide la iglesia entre la iglesia católica occidental, que es la de Roma, y la oriental, que es la de Bizantino o Constantinopla. Pero conservaron básicamente la misma enseñanza. Las diferencias son algunas en definiciones y demás. Sin embargo, en su mayoría, gran parte de la parte más importante de la fe se conservó. Entonces no es luego hasta el siglo XV, por allá, que entonces viene Martín Lutero y Calvino, Johann Huss y todas estas personas y quieren entonces reformar. Quiere decir, por lo tanto, que por los primeros por lo menos 15 siglos, todos los cristianos del mundo tenían la fe que vamos a describir ahora. Esa es una de las razones por las cuales soy católico, porque es la iglesia ha persistido a través de 2000 años de historia, a pesar de todos sus fallos, que es un milagro en que todavía exista después de 2000 años, en donde, como hemos dicho antes, pues tenemos un liderazgo que a veces no es el mejor, miembros que a veces no son los mejores, nosotros mismos tampoco somos los mejores. Dijimos también la vez anterior que no se trata de decir quién es el mejor cristiano, el católico, el bautista, no. Realmente eso solamente lo sabe Dios. O sea, tú puedes tener la mejor enseñanza y tú puedes tener la doctrina y tú puedes tener no únicamente la doctrina, los medios de salvación como son los 7 sacramentos que dejó Cristo, la autoridad del Papa. Tú puedes tener todos los medios de salvación que Jesús dejó o puedes no tenerlo. Uno y el otro no te hacen, no te garantizan la salvación. Lo que te garantiza la salvación es la apertura total y sincera al mensaje de salvación de Cristo y a todos los medios que Él dejó para salvarnos. Y esto pues es lo que quisiéramos seguir reiterando. O sea, recordemos, es bien importante, estás en un crucero con tu familia, tu esposa, tus hijos, tu esposo, tus hijos, y de momento te escuchas la alarma del barco y tú sales al pasillo y ves a la gente afuera comentando y ves a los empleados del barco, especialmente los encargados de seguridad, dando instrucciones. ¿Qué tú haces? Tú dices, yo no voy a hablar con esa gente, yo mejor hablo con el vecino del lado a ver qué me dice, qué es lo que está pasando, a ver qué me orienta. O tú dices, no, yo quiero ir al capitán del barco, yo quiero ir a los que están a cargo de la seguridad para saber qué es lo que está pasando. Cuando la vida de uno está en juego, uno dice, no, yo quiero obtener la mejor información. Yo quiero saber exactamente cómo son las cosas. Lo mismo, tú estás conociendo a una persona, te quieres casar. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Tú quieres conocer a la persona íntimamente? ¿Tú quieres conocer a su familia, a su mamá que te puede hablar sobre esa persona? ¿O tú quieres nada más enterarte por Facebook a ver cómo la persona es? No, tú quieres ir a la fuente porque tú quieres conocerlo bien porque es una decisión vital. Tú vas a vivir con esa persona para siempre. Si te casas con ella, tú quieres saber ¿dónde puedo conocer a esa persona mejor? Especialmente porque la amo, estoy enamorado de esa persona. Pues lo mismo la fe. Yo amo a Jesucristo, yo quiero conocerlo, yo quiero obtener la mejor información y yo quiero hacer exactamente lo que Él quería que yo hiciera. Yo no pretendo crear mi propia religión ni servirlo a mi manera. Yo quiero servirlo como Él pidió ser servido y como Él exigió ser servido, básicamente. Así que para ello, pues voy a buscar aquella iglesia en donde todo esto se dé y donde históricamente podemos verlo y donde podemos
tranquilamente analizarlo, es en la fe católica. ¿Ok? Pero, una vez más, hay malísimos católicos y buenísimos católicos. Hay malísimos bautistas, presbiterianos, lo que sea, y hay buenísimos. Dios juzgará a cada cual según su corazón. No estamos hablando de que unos se salven y otros no. No estamos hablando de que uno sea mejor cristiano o más santo que el otro. Estamos hablando de dónde persiste y subsiste la fe como la reveló Jesucristo. De eso que estamos hablando. Así que espero no tener que volver a aclarar este tema, pero lo digo porque la idea es, volvemos a lo mismo, no ofender, sino simplemente aclarar por qué. ¿Por qué soy católico? En mi caso, ¿por qué he vuelto a esta fe después de haber estado corriendo por tantas otras? Para ello, una de las cosas también que tenemos que ver es qué es lo que creemos en la Iglesia Católica. Porque como hemos dicho en otras ocasiones, no siempre todo lo que mencionamos está expresamente en la Biblia. Ahora, ¿cuál es nuestra fuente de revelación? Ustedes saben que Jesús estuvo con nosotros por 30 y pico de años, pero esos 30 y pico de años fueron más o menos unas 3 Pascuas, unos 3 años, según el Evangelio de Juan, donde él estuvo en un ministerio público, enseñando a sus apóstoles, enseñándoles a los discípulos y al pueblo como tal, con especial énfasis, obviamente, en los apóstoles, que son los que él va a dejar a cargo. Luego que él muere y resucita, él está 40 días con los apóstoles, ahí no se manifiesta a todo el mundo, solamente a los apóstoles y a algunos discípulos, y durante esos 40 días les revela muchas cosas. Por ejemplo, una de los pasajes bíblicos para mí más bonitos es el camino de Maús, Lucas 24, en donde Jesús resucitado se va al lado, se pone al lado del camino de estos dos discípulos que van caminando y van lamentándose porque mataron a Cristo y se van lamentando porque pues, ellos pensaban que era el Mesías y dicen claramente que Jesús, después que les hace las preguntas, ¿verdad? Que lo coge un poquito así como que de bobo, que dice, ¿y de qué ustedes hablan? ¿Y de qué Jesús tú hablas? Les explica, dice bien claramente, les explica todo lo que los profetas y las escrituras, que es el Antiguo Testamento, hablaban sobre él. Cristo le enseñó a los discípulos cómo se interpreta la Biblia, cómo yo tengo que mirar el Antiguo Testamento como base al Nuevo Testamento y cómo el Nuevo Testamento le da luz y explicación al Antiguo. El Nuevo cumple el Viejo anuncia el Nuevo. Y cuando tú lo miras de esa manera y tú miras la Biblia como un solo libro que tiene diferentes partes y diferentes momentos históricos en que se escribe y estilos literarios, pero un solo mensaje, entonces tú entiendes mejor la escritura. Por eso el Evangelio de Mateo, si tú lo miras, está todo lleno de lo que se llama tipología. Está todo lleno de lo que hizo Jesús, explicar. Y Jesús nació aquí para que se cumpliera tal, tal, tal. Y Jesús hizo esto para que se cumpliera tal, tal, tal. Esa es la manera en que la iglesia enseña y interpreta las escrituras, porque es la manera en que Cristo nos enseñó a hacerlo. Ahora bien, una vez él asciende, él dice a estos apóstoles, vayan por el mundo entero, hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Todo, no parte, todo. Estos discípulos tomaron esto muy en serio. Tan en serio, sabemos, ¿verdad? Que muchos de ellos, la mayoría de ellos menos Juan, murieron mártires probando y demostrando y manteniéndose firmes en esa fe. Ahora, estos apóstoles sabían que ellos no iban a durar para siempre, ellos eran de palo. Y sabemos que, por ejemplo, si tú miras la figura de Pedro como el albayid, que es la mano derecha del rey, en este caso Cristo es el rey, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, eso lo veremos más adelante en detalle, él le está dando un puesto y le está haciendo cita o tipología, usando como tipología en el Antiguo Testamento, exactamente la misma frase cuando el rey le dice a este hombre que tú vas o el Señor profetiza sobre este hombre que va a ser su albayid, que va a ser su mano derecha, se le van a entregar las llaves del reino, donde él cierre nadie abrirá, y será como clavo en la pared. Esas mismas palabras las usa el Cristo acerca de Pedro. Tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré la iglesia, te daré las llaves del reino, lo que tú ates quedará atado, lo que tú desates quedará desatado. Pero ellos sabían que el albayid es una institución, o ese primer ministro, en una institución que según muere uno, otra persona se pone, un sucesor se pone en su lugar.
Por tanto, la autoridad que Cristo le da a los apóstoles no era solamente para ellos, sino para toda la iglesia que iba a estar hasta el fin del mundo. Así que los apóstoles van a asegurarse de nombrar obispos, sucesores. Y Pablo hace tiene varios lugares, especialmente por ejemplo en la carta de Tito, capítulo 1, donde le dicen claramente, y no le pongan la mano a cualquiera, escoge sucesores que sean capaces de mantener la sana doctrina, que sean ejemplos, y da muchas instrucciones de cómo escoger a estas personas. Así que estas personas van a ser escogidas por los apóstoles, van a estar a cargo de las comunidades que los apóstoles van formando, y estas personas a su vez van a transmitir su enseñanza a otros, y esto en un tiempo en que todavía no existe el Nuevo Testamento, existe solamente el Antiguo Testamento. Así que estas personas van a estar enseñando y obviamente entre ellas, como siempre, hay unas que se distinguen por encima de los otros. Hay uno de estos obispos o unos grupos de estos obispos que su sabiduría, su fidelidad, su santidad era tal que están en el Salón de la Fama, como quien dice. Y estos son los que se llaman los santos padres de la Iglesia Católica. Fueron hombres que se dedicaron a profundizar la fe recibida de los apóstoles y a transmitirla por escrito y oralmente. ¿Ok? Así que estos primeros santos padres de la Iglesia van a ser gente que se distingue en los primeros 7 siglos, lo habíamos mencionado en otro video, y son muy importantes porque ellos van a hacer una serie de aportaciones. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que ellos van a hacer? Lo primero que ellos van a hacer es lo que se les encargó, mantener sana la doctrina. Ellos van a combatir, porque ya desde el siglo I comienzan a introducirse herejías, comienzan a introducirse en la iglesia disparates, personas a decir que Cristo no es Dios, personas a decir que Cristo era dos personas distintas, como que Jesús el hombre estaba aquí y el Hijo de Dios se le metió por dentro y lo poseyó, pero eran dos cosas distintas, y que el que murió en la cruz fue el hombre y el Hijo de Dios no. Empezaron a haber un montón de disparates y estos hombres empezaron a combatir y decir, no, eso no es lo correcto. Y para hacerlo, ellos dejaron una serie de aportaciones. Entre ellas, primero desarrollaron una liturgia. ¿Ok? Una liturgia que es la forma en que un rito se convierte en un medio de salvación. Ejemplo, el bautismo. A través del agua y del rito de sumergirte o echarte agua por la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Cristo le da poder para que ese gesto o ese rito tenga un poder salvador. Cuando ese rito tiene un poder de salvación, se llama liturgia. ¿Ok? Y entonces ellos desarrollan la liturgia, especialmente la Eucaristía. Vimos en otro episodio cómo en el Nuevo Catecismo, ya desde el año 155, hay narración exacta de cómo se celebraba la Eucaristía, que es la misma que celebramos hoy, 2000 años más tarde. Eh, Todas estas aportaciones están en forma de sermones que ellos dejaron, están en forma de escritos que ellos le hicieron a diferentes personas y están disponibles en la internet. ¿Okay? Más adelante les dejaré saber, pero simplemente ustedes ponen una búsqueda, ponen Santos Padres de la Iglesia Católica y van a ver, hay páginas enteras dedicadas a esto. ¿Qué otras cosas ellos hacen? Bueno, para poder combatir entonces las herejías y para que de una vez el pueblo entienda de una manera sencilla qué es lo que creemos, establecen credos. Comenzamos con el credo de los apóstoles, luego entonces este credo se va a ir perfeccionando hasta el de Niceno-Constantinopolitano, que es el de el concilio de Nicea y de Constantinopla. En estos dos concilios se termina el credo, donde se resume nuestra fe. Así que nos dejan el credo, nos dejan la liturgia, nos dejan huellas arqueológicas. Cuando ellos forman o establecen templos, estos templos no eran simplemente cajones, eran lugares con, ahora tenemos vitrales, ellos tenían mosaicos. Y en sus mosaicos ellos dejaban escenas del bautismo, escenas de la infancia de Jesús, escenas que hoy día se encuentran. ¿Okay? Cosas que hoy día la ciencia moderna puede estudiar y ver, mira, es cierto, todo eso que están hablando se menciona y se puede corroborar. Y por último, pues como dije, los escritos que ellos dejan sobre sus familias y demás. Estas 4 cosas juntas, los credos, la liturgia, las huellas arqueológicas, que es una forma de demostración más bien, y las meditaciones que ellos dejaron en sus homilías, es lo que va a formar la tradición. Eso es lo que la iglesia llama la tradición, con T mayúscula. Esa tradición oral y escrita
es la que se va a utilizar luego entonces para medir qué libros de lo que se había escrito hasta ahora iban a formar parte del Nuevo Testamento. Quiere decir, la tradición se utilizó para decidir, este libro es palabra de Dios, este libro no es palabra de Dios. Y esto es importante porque muchas personas dicen, yo no creo en nada si no está en la Biblia. Pues, ¿cómo tú vas a hacer eso? Porque ¿quién determinó que está en la Biblia? Lo hizo la iglesia. ¿Y cómo lo hizo? Usando la tradición. Si la tradición fuera lo suficientemente buena como para determinar esto sí es inspirado por Dios y se puede determinar como palabra de Dios, es digno para usar eso es en la misa como parte de la liturgia. Y esto no, pues entonces es suficientemente buena para yo poder saber bien lo que es la palabra de Dios. Todo hermano cristiano que cree en la palabra de Dios, sin darse cuenta, cree en la tradición, aunque no lo quiere reconocer. ¿Por qué? Porque la tradición fue el molde que se utilizó para establecer la Biblia, establecer qué libro era inspirado y qué libro no. ¿Ok? Así que tenemos la tradición por un lado, tenemos entonces luego a estos obispos que van a seguir nombrando sucesores, y estos obispos son el magisterio oficial de la iglesia, y por otro lado, pues tenemos los libros de la Biblia. Estas tres cosas que son eh, la tradición con la Biblia y los documentos de los magisterios de la iglesia forman lo que la iglesia llama el depósito de la fe. Eso es la totalidad de la fe. Y eso es en lo que nosotros los católicos creemos. ¿Okay? Creemos en una palabra de Dios atestiguada por una tradición 400 años más vieja que la misma Biblia, oficialmente establecida y que continúa. Y creemos en unos obispos como el cuerpo inspirado por Dios para interpretar y ayudarnos a iluminar esa palabra de acuerdo a la promesa de Cristo. Yo estaré con ustedes todos los días y el Espíritu Santo cuando venga, ¿se acuerdan de esa lectura que la mencioné antes? Les llevará a la verdad total. En la imagen que espero que se pueda ver, nombro algunos artículos del Nuevo Catecismo. Por ejemplo, en el 85 dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual los ejercita en nombre de Jesucristo. Es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, que es el obispo de Roma, el Papa. El magisterio no está por encima de la palabra de Dios. Hay gente que dice, no, es que la iglesia inventa. No, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelación de Dios para ser creído. Los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a ustedes escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que esos pastores le dan de diferentes formas. Y esto es importante, ¿verdad? Podemos decir, pero es que ellos son defectuosos como nosotros, maravilloso. Los apóstoles también lo eran, y lo que dejaron por escrito Lucas, que ni siquiera era apóstol, Mateo, Juan y Marco, que tampoco era apóstol, lo creemos como palabra de Dios. Y todo lo que escribió Pablo, lo creemos como palabra de Dios. Y lo que escribió Pedro. Así que, si creemos en, por ejemplo, primera, segunda carta de Pedro, creemos entonces lo que Pedro enseñó. Si creemos en todo lo que dijo Pablo, y que ni siquiera era uno de los 12, que fue donde los 12 a pedirle, como quien dice, su aprobación en su ministerio, eso se encuentra en Hechos de los Apóstoles, pues entonces creemos en lo que este ministerio todavía sigue diciendo. Entonces, ¿cuál es la seguridad o la certeza si estos hombres fallan de que lo que estamos recibiendo es fiel? Uno, que yo puedo ir históricamente, si yo quisiera, yo puedo ir a los escritos de los santos padres y corroborar si lo que dicen es verdad. De hecho, muchos pastores que se han dedicado a leer los santos padres terminan católicos, famosos Scott Hahn y tantos otros, que hoy día dicen, mira, yo quería conocer la verdad donde estaba, me puse a estudiar la fe, me puse a estudiar qué decían los primeros cristianos, porque eso está por escrito, y es verdad, todo lo que decían era católico, por eso me hice católico. Eh, y esto es lo importante, ¿ok? Tú puedes ir atrás y tú mismo verificar y decir, mira, es verdad, ahí está, ¿ok? Y segundo, la gran promesa de Cristo. Yo no los dejaré huérfanos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo y el Espíritu Santo serían un fracaso si permitieran que la iglesia fuera guiada hacia el error y que sus hijos creyeran en el error.
y Cristo no es un fracaso. Cristo es Señor, dueño de la historia, y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta la próxima.